Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kala Hack y me llaman Marijo. Estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369 y como te diste cuenta, esta va a ser la lectura semanal de cada signo zodiacal. Como ustedes bien saben, y si siguen mi canal, se han dado cuenta de que yo utilizo lo que son las cartas para utilizarlo de forma de sanación, de terapia, ir hacia el subconsciente y trabajar lo que se llaman las sombras. Eso lo hago así porque yo lo aplico en mí y he visto muchísimos los resultados, entonces nada, voy a compartirlo. Si bien el tarot también se puede utilizar de forma predictiva porque a través de la energía que se va percibiendo y el comportamiento de las personas, puede uno saber más o menos cómo van los tiros, por así decirlo, o sea, qué es lo que va a suceder. A mí me gusta más es ondear en la sanación porque el tarot y el oráculo es como decir, toma el momento, la energía y la plasma, pero eso no es que sí o sí va a suceder así, tampoco. O sea, aquí te puede salir algo y si tú no trabajas para que se dé, si es algo bueno, no se va a dar. Si es algo malo, también puede cambiarse. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de creer que sí o sí por arte de magia va a suceder lo que sale en el tarot porque salieron en las cartas, ¿ok? Hay que poner de nuestra parte. Dicho esto, a continuación les voy a enseñar los mazos que voy a estar utilizando. Besito. Bueno, los mazos que voy a estar utilizando para la lectura de esta semana son así un poco, no sombríos, pero sí van más hacia ver en el inconsciente que tenemos como que reservado, como que guardado, que es lo que tenemos que ir trabajando. Muy bien. Entonces tenemos el Deep Dark and Danger de Steffi Di Marco. Ella nos muestra una especie de sombra que tenemos que trabajar. El Star Dragons. Me encantan mis dragoncitos. The Wisdom of Avalon. Ese es para estar en la misma dinámica. Mi hermoso tarot rúnico que me lo regaló mi sobrina, que me pasó algo comiquísimo. Yo grabé el unboxing, todo espectacular, de los últimos mazos. Y cuando lo fue a subir el video aquí al canal, estaba sin movimiento la imagen, me quedé así, congelada. Media hora hablando, así congelada. Empezando Mercurio retrógrado, entonces no lo subí. Y el tarot de viceversa. Esos van a ser los mazos que voy a estar utilizando en esta semana. Así que si acaba de ir la luz. Bueno, no importa. Seguimos aquí. Un besito. Ok, mi querido cáncer, estas son tus carticas. Ok. Los mazos que voy a estar utilizando. Deja colocarlos para acá, para tener mayor espacio. Y vamos. Recuerda que esta es una lectura general. Toma solo lo que te resuene y el resto déjalo ir, ¿ok? Vamos ahí. Qué venganza. Mira, mi querido cáncer, hay situaciones por las cuales nosotros pasamos y nos duelen muchísimo. Y sentimos que todas las personas deben de pagar el sufrimiento que tenemos. Tú eres muy emocional y te cuesta entender que hay personas que simplemente están enfocadas en otras cosas. Bien. Entonces aquí lo que te quieren decir es que el vengarte no te va a traer nada. O sea, es una victoria, por así decirlo, vacía. Una vez que tú te vengaste, en el momento, en el pico de la endorfina, de la dopamina, no sé de cuál es la que se desata aquí, pero en esa euforia te vas a sentir bien, pero enseguida va a caer y va a tener una sensación de vacío. La venganza no es buena. Entonces aquí lo que te están recomendando es que no le des tanto poder a eso que pasó. Mejor agárralo y transfórmalo.
Bien, transformarlo para tu crecimiento, transformarlo para que te nutra, no para que te vayas desgastando, porque esa sensación de que me quiero vengar y todo eso genera cortisol, el cuerpo físico se ve afectado, tu mente se ve afectada y al final le estás dando el poder a esa persona que quiere sobre ti. Entonces, la mejor venganza es soltar eso en banda, como dicen aquí, dejar que se vaya, dejarlo tranquilo y que resuelva. Mira, la ley de causa y efecto se va a encargar solito de que pasen las cosas que tengan que pasar. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Mira, el retorno. Esto me parece muy al otoño. Bien, está en la época de otoño, al árbol deslastra, suelta todas las hojas que ya no le sirven, que lo que van a hacer es quitarle energía. Bien, pero simplemente sigue con la corriente. O sea, si tú ves una hoja que se cae del árbol, ella flota y se va con el viento, o sea, fluye con la corriente. Yo lo que siento aquí es que te están diciendo que tienes que comenzar a dejar ir todas esas cosas que van pesándote, que quieres esa venganza, o ves soltando todos esos recuerdos que alimentan el querer vengarte de alguien por algo. ¿Ok? No vale la pena, realmente no vale la pena. Mira, mejor avanza y ve iluminando tu camino. O sea, que eso que pasó te sirva para aumentar tu sabiduría, que te sirva para guiarte en nuevas situaciones, para que no te vuelva a ocurrir. Además, de hecho, agradécele que te hayan hecho lo que te hayan hecho porque eso te va a renovar, te va a hacer que vuelvas con mayor fuerza. Pero no porque eres más fuerte de fuerza física o porque eres más malo que ella o que él. No, vas a volver más fuerte porque vas a ser mucho más sabio. ¿Ok? La vida siempre, no es la vida, es la ley de causa y efecto que siempre se cobra. El hecho de que tú no sepas de las leyes no implica que tú no pagues las consecuencias por haberla infringido. Así que aquí es igual. Mira qué hermoso, te salió el perrito. Amor, sinceridad, este es el amor incondicional, lealtad. Y, wow, mira, te salió el rey. ¡Ay! Mira, te salió la energía masculina, sexual masculina, cosas pertenecientes a la ley, justicia. Mira, yo lo que estoy viendo aquí es que yo te lo estaba diciendo aquí con con la ley de causa y efecto. Ley, te nombré ley. Y aquí justamente habla sobre la parte de leyes, ¿ok? Sobre cosas pertenecientes a las leyes. Sea lo que sea que te haya pasado, eso solito lo van a pagar, solito, ¿ok? Esta energía también del rey me hace pensar de que estás también en un momento en que vas a comenzar a accionar. Y el perro te está recordando aquí que con quién no eres fiel, contigo mismo, con los demás, ¿sabes? Ten amor incondicional hacia ti. No vale la pena, de verdad, créeme, no vale la pena, mi querido cáncer, que tú te sigas contaminando con sentimientos de venganza, de odio, por algo que pasó. Que eso que te pasó te nutra, te vuelvo y te lo repito, te nutra. ¿Ok? Para un grupo de personas, esto también quiere decir que hay cositas de parte legal que se van a solucionar. ¿Ok? Vamos a ver qué nos quieren decir los guías y maestros a través entonces del tarot a mi querido cáncer, sol, luna, ascendente. Sol, luna, ascendente o Venus, exactamente. Vamos a ver. Ok, empezamos bien. Empezamos bien porque vas a dejar atrás todos esos sentimientos chimbos ahí que no te dejan ser. Ay, a mí me encanta. Estoy mona, estoy estrenando cartas me las regaló mi sobrino. Bueno, eso yo lo dije al principio también. Vamos a ver.
Ok, dos carticas más y los leo. Wow, me encanta. Vamos a ver qué queda debajo del mazo. Caballero de espada. Mira, me gusta. Vamos a colocarlo así. Mira, así tú has estado últimamente con esos sentimientos, con esos pensamientos de que tienes que vengarte, que te quieres vengar. Eso que me hicieron lo van a pagar. Aquí realmente estás permitiendo también, inclusive hay gente a tu alrededor que te está como envenenando el cerebro, o sea, como que, ay, qué bolas, que te hicieron esto, qué bolas, y vas a dejar eso así, yo soy tú y haría tal, cual cosa. Deja que la ley, aquí te representa, la ley puede ser la ley de causa y efecto o la ley del hombre, ¿cómo es? Haga su trabajo. Sí, porque me llegó que para un grupo de personas tiene que ver inclusive con la parte de que hubo algo que les sucedió a ustedes o a algún ser querido que es penado por la ley del hombre. Entonces es como que esa ley ustedes sienten que no ha cumplido y por eso es que quieren venganza y tal. No, no te preocupes, eso va a llegar. Eso va a llegar y si te pones a dar cuenta que el hierofante y el rey tienen como que la misma energía, la misma posición. Y es como que sí se va a dictar sentencia. Sí, eso lo va a lograr la ley del hombre para un grupo de personas. Deja de estar sintiéndote así, deja de estar escuchando los pensamientos de otras personas porque te estás haciendo daño, eres tú. Una cosa es que tú tengas muy en claro lo que tú quieres, ¿verdad? Hacia dónde quieres movilizarte, ¿bien? Y otra cosa es dejar que te siguen influenciando de manera negativa, o sea, que te vengan haciendo daño. Mira, tienes una oportunidad increíble, es como que te va a llegar una idea y vas a accionar sobre esa idea. Es algo que vas a tener que comenzar a trabajar en ti y te vas a alejar de esas sensaciones de sentimientos de pérdida, ¿sabes? Como que vas a decir, bueno, yo no voy a seguir aquí pendiente de esto porque esto me está haciendo daño, esto puede salir peor, yo mejor me voy con esto y esta que aunque es chiquita, hablando de como que si los sentimientos y las emociones fueran algo que tú te pudieras llevar así, es lo que me va a respaldar, es lo único que necesito en estos momentos y dejo atrás esto que lo que está haciendo es poniéndome en peligro. ¿Ok? Esos sentimientos de venganza, esos sentimientos de que tú quieres que esa persona o ese ser pague por lo que te hizo, lo que te está acercando es a un peligro mayor. Entonces suelta eso, deja eso, dale la espalda y vete con lo que tienes seguro, que es a ti mismo. Eso es importante que lo hagas, mi querido cáncer, y lo vas a hacer porque ahorita va a comenzar como que a surgir muchos sentimientos. Esa, esa disputa, esa pelea entre lo que tú consideras que es el bien y lo que tú consideras que es el mal van a estar como en una lucha interna muy fuerte y eso está ocurriendo a nivel del inconsciente, ¿ok? Las emociones están peleándose ahí a través del inconsciente. Es como que una parte de ti se quiere vengar, pero otra parte de ti dice, no, no vale la pena, ¿para qué no vamos a seguir amargando por esta persona y tal? Ese es el amor incondicional que tienes tú que no te deja. ¿Bien? Entonces, aquí va a ganar nada más el que tú más alimentes. Y por lo que yo estoy viendo aquí en estas cartas, va a ser el que te va a hacer sentir mejor, el que te estás conectando más con la luz, por así decirlo. Ok, hay alguien sí que te va a ayudar con esta parte, en la parte legal. Hay alguien que es como que si estás para un grupo de personas, me están diciendo que es como que
han esperado un juicio. Y este sería como el juez que está dictaminando el castigo para la persona que te provocó todo ese sufrimiento. Y es por algo que vienes trabajando y accionando. ¿Ok? Pero vamos bien. Vamos bien, mi querido Cáncer. Vamos a pedir 5 carticas más a ver qué más salen. Aquí a mi querido Cáncer, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Si conoces a alguien que está pasando por algo por el estilo y aunque no sepas cuál es el signo zodiacal, mándaselo, ¿ok? Mándaselo porque necesita escuchar. Necesita escuchar para poder alejarse de esos sentimientos que están haciendo que todo su mundo se derrumbe. Wow, eso que te pasó no es fácil, no es fácil. Fue algo que te hizo que se te cambiara la vida por completo. Pero todas esas situaciones que nos ocurren nos hacen crecer muchísimo. Y esa es la idea. Esa es la idea, ese es el milagro oculto de todas las cosas, mira. Un cambio totalmente radical, un cambio de 180 grados. Esta situación por la cual estás pasando, que estás dejando, es como que se te derrumbó la vida, el mundo, que te dolió muchísimo. O sea, no esperabas que pasara eso o de esa persona. Pero no te preocupes porque todo esto que está pasando, todos estos sentimientos que está pasando, va a hacer que cambies tu vida, pero radical, ¿sabes? Te vas a alejar de muchas situaciones y de personas que no te están aportando nada. Es como que vas a tener una energía de nuevos pensamientos. Es como que vas a comenzar a implementar nuevas filosofías de vida. ¿Sí? Nuevas filosofías de vida en las cuales te van a dirigir hacia lo que tú quieres. Tener una mente mucho más tranquila, mucho más clara. ¿Bien? Para poder tomar las decisiones correctas en un futuro y ser leal contigo mismo. Es como que vas a dejar de estar permitiendo la influencia de otras personas, ¿ok? Porque ya tú vas a ser leal contigo mismo y tienes esta energía masculina bien arraigada en estos momentos que te va a permitir accionar, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que quieren los maestros y guías que veas, que no has logrado ver también de esta situación. Esta también la voy a agarrar porque se me va a caer. Mira, tú puedes sentir de que todo por lo cual estás pasando va como que muy lento. Y te voy a decir que esta energía, aunque vas a accionar rápido y vas a tener una mente muy, muy veloz, tú vas a comenzar a hacer pasos más firmes, más sólidos, más pum, ¿sabes? Como que no te vas a ir de bruces, no vas a salir corriendo a hacer las cosas, sino que vas a pensar que de repente eso fue lo que pasó, que confiaste muy rápido, entregaste muy rápido, porque tú eres un signo de agua, tú eres emoción completamente, te dejaste llevar por la euforia del momento y ahora estás pagando las consecuencias. Es como que te ilusionaron con muchas cosas, te dijeron, no, a esto, por esto. Por ejemplo, tú estabas trabajando, ponte un ejemplo. Tú estabas trabajando en un lugar, o sea, si bien no ganabas lo que sueñas ganar, era un trabajo chévere, conocías gente, estabas tranquilo, tranquila, tenías un buen sueldo y vino alguien y te enamoró, te dijo, vente conmigo y te puso los pajaritos en el aire, o sea, no, hombre, te iba a bajar la luna, el cielo, el sol, las estrellas, todo lo que tú quisieras a tu disposición para que tú te salieras de ahí y te fueras con él. Y lo hiciste. Y nada, no pasó ni 3 meses y ya se acabó la ilusión. O sea, te diste cuenta realmente que apenas fue una ilusión. Que se aprovecharon de ti. Entonces, ahora los maestros quieren que tú sepas que no tengas miedo porque no va a volver a pasar, porque vas a comenzar a estar más firme.
ok, puede llegar mayores, pueden llegar mejoras, decir, mira, yo te ofrezco tal cosa, pero ya tú no vas a ir de desbocado, ya tú vas a pensar mejor las cosas y, ok, vamos ahí, o sea, como los pies bien puestos sobre la tierra. Bien. Bueno, mi querido Cáncer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado y que te ayude realmente a superar toda esta etapa bien emotiva por la cual estás pasando. Si llegaste hasta aquí y eres nuevo en el canal, por favor te pido, te suplico que te suscribas, que comentes, que le des like, que le compartas con alguien que tú creas que está pasando por esta situación y lo necesite. ¿Qué más? Bueno, recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las otras lecturas. Y decirte que si ya eres parte de la familia, gracias por volver a estar aquí. Me apoya mucho tu comentario, tus likes, tus compartir con otras personas y así le puedo llegar a alguien más que lo pueda necesitar. Recuerda que yo soy Kalahak y me llamo, me dijo, estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Y será para la próxima, mi querido Cáncer. Un besito. Bye bye. Espero que ayude. Va con amor.